Hoy lo realizamos en jueves, pero vamos a seguir con nuestro miércoles de soluciones. Quiero presentar el tema de hoy, que es procedimientos de bloqueo y etiquetado loto. En esta ocasión, nuestro presentador es David Moisés Aguayo García. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Universidad de Guadalajara, con 9 años de experiencia en equipos eléctricos e industriales. Él es nuestro representante de ventas y atención a clientes en el Pacífico, en México. Para evitar la introducción de ruido a esta conferencia, pues se silenciaron todos los micrófonos. Pero por favor, si les surge alguna duda, alguna pregunta, tenemos un chat del cual pueden hacer uso, que se encuentra en su panel del lado derecho, y ahí pueden hacernos todas sus preguntas que vamos a dar lectura al final de esta presentación. Y pues muchas gracias, David. Adelante. Hola, buenos días. Heidi, ¿me escuchas bien? Sí, claramente. Perfecto. Bien, muchísimas gracias ahí por la parte de presentación. Bien, como comentaba Heidi, el día de hoy vamos a ver la parte de procedimientos de bloqueo y etiquetado, lo cual deriva de seguridad en las áreas de trabajo o como lo estábamos estructurando inicialmente con las presentaciones globales de seguridad, Safety is on the line. Entonces, ya para tropicalizarlo más aquí a México, y obviamente por los productos que nosotros manejamos y el tipo de recomendaciones que podemos dar, lo reducimos como capacitación para procedimientos de bloqueo etiquetado, que en esta parte es el loto. Eh, Ustedes saben la parte de normativa en lo que tiene que ver con OSHA, en lo que tiene que ver también con Secretaría de Trabajo y Previsión Social, STPS. Finalmente es pues la traducción a México de lo que son las normas y las buenas prácticas de seguridad. Entonces, en el cumplimiento de esas normativas, que en este caso vamos a hablar bastante de OSHA, pero está todo implícito en la parte de normativas de México con la NOM 004 y todos los demás artículos también de la NOM que respaldan la parte de seguridad en áreas de trabajo. Entonces, en este caso vamos a enfocarnos en la parte eléctrica. Bien, la agenda que tenemos el día de hoy es obviamente decirles cuáles son los servicios de Panduit, cuáles son los alcances, cuáles son los apoyos que les podemos dar, porque digo, por mencionarlo, el día de ayer estuvimos también con un usuario final que se dio una presentación alrededor de 30 personas para actualizar un poco más lo que es información de áreas de seguridad. Entonces, parte de lo que hacemos también es ese servicio. La importancia de los procedimientos de Loto, los estándares de seguridad, violaciones y relacionados con los procedimientos de loto, puesto que, como ustedes saben y se mencionó, pues hay diferentes tipos de alcances. El programa de control de energía, que es la parte más importante, si bien nosotros pudiéramos hacer una presentación muy enfocada a lo comercial y todo esto, el enfoque principal es que ustedes sepan cómo hacer un programa de control de energía y que igual también nosotros les podamos transferir algo de información con respecto a lo que nosotros tenemos como documentos tipo de seguimiento o documentos más bien como machotes para que ustedes puedan ver más o menos cómo se hace un procedimiento. Y ya por último, las soluciones que también tiene Panduit. En este caso, este tipo de presentación se da normalmente para hacer capacitaciones a centros en específico. Entonces, hay un examen que está relacionado con esta presentación. Sin embargo, bueno, ese slide lo vamos a omitir, pero en dado caso de que también quieran que hagamos este tipo de presentaciones con ustedes mismos en sus áreas de trabajo, o directamente para algún cliente con el que ustedes estén trabajando, lo podemos hacer y se hace un examen evaluatorio. Bien, entonces la información sobre nosotros, digo, creo que muchos ya la conocen, si ya han trabajado con Panduit anteriormente, ya sea desde la parte de telecomunicaciones, la parte eléctrica, tierras físicas, etcétera, o esta parte de seguridad. Saben que tenemos una extensión muy grande alrededor del mundo y que obviamente, así como yo los estoy apoyando aquí en México, en Guadalajara, en mi caso, donde estoy ubicado, puede haber un ejecutivo en cada uno de los estados apoyándolos y relacionándolos con la marca y obviamente también asesorando al cliente. El soporte no solo desde la parte comercial, que es la que yo cubro, sino también con nuestros departamentos como Tech Support y Customer Experience, ya un poquito más pegado al tema comercial desde los distribuidores. Pero ya saben, con departamentos ubicados o más bien dedicados únicamente a la parte del servicio con el cliente
Esto pues también es el valor agregado que se menciona porque pues prácticamente cualquier persona que tenga interés por conocer un cross-reference, características del producto en específico, etcétera, puede accesar o mandar un correo a Tech Support y encontrar esa asesoría. Nosotros manejamos, ya saben, por el tema de la cantidad de líneas que tenemos, desde lo industrial con todo lo que son cintillos y aplicaciones de acero inoxidable, también la parte de loto se complementa, la parte de impresión o el tema de impresoras y otros productos que manejamos, damos una solución global. Y obviamente eso mejora los proyectos y mejora también costos y mejora todo con convenios, ¿no? Ya por último, pues mencionarles, si pudiéramos decir que dentro de nuestra línea de competidores, en qué parte estamos parados, pues estamos como con muchos peleando el tope, ¿no? Entonces, al final es recordarles que somos una marca con un compromiso hacia ustedes para poderles otorgar todos estos servicios, todo basado en calidad y con la parte de normativas. Bien, OSHA, que en este caso es Occupational Safety and Health Administration. Si lo tradujéramos a cómo se tropicalizó en México, sería Secretaría del Trabajo y Previsión Social, digo, ahí con sus diferencias entre los idiomas. Es un organismo que se crea en 1971 y básicamente en 2011 celebra 40 años de logros en lugares de trabajo, obviamente buscando el objetivo principal que es la disminución de los accidentes, ¿no? El día de ayer que estaba con este cliente, hacían algunas comparativas, un ejercicio un poco largo que no voy a retomar todo completo, pero mencionaban que cuando uno piensa en accidentes, piensa en números, piensa, uno piensa en diferentes números, en diferentes áreas más bien, pero no piensa en personas. A veces se piensa que tener 40 accidentes a nivel, por ejemplo, mundial es poco, pero si esas 40 personas fueran tus familiares sería mucho, ¿no? Entonces, no se busca que sean pocos accidentes, se busca que sean cero accidentes, ¿no? Y solo eso se puede lograr únicamente con la concientización, con las capacitaciones. Al final del curso vamos a ver que nosotros recomendamos este tipo de acercamientos con clientes cada año, como mínimo. Y hay veces que también tenemos el concepto de hacerlo cada 6 meses, dependiendo de qué es, cómo estemos buscando, ¿no? Entonces, si entramos ya al tema de las normas y ya a fondo en cuáles son las que aplican y de dónde están basadas, bueno, OSHA como tal, con el control de energía peligrosa en el 1910-147, habla del bloqueo y el etiquetado. Así también en México tenemos la norma 028, perdón, para sistemas de administración del trabajo, de seguridad y procesos, etcétera. La que aplica es la 004 en específico para el bloqueo del etiquetado, pero hay relación, ¿no? Entre las normas que manejan ellos y cómo las tenemos referenciadas nosotros. Entonces, en un momento más vamos a entrar a eso. Bien, es OSHA, NFPA, que es National Fire Protection Association, también para el tema de seguridad eléctrica, por lo que puede provocar, por la parte de los incendios, obviamente. Y está la norma 004, mencionada hace un momento, que es la principal. De aquí se derivan algunos ISOs, por ejemplo, aquí en México, que es el ISO 45001. Ese ISO está enfocado a la parte de procesos, a la definición de procesos y al perfeccionamiento, ¿no? Entonces, ese tipo de ISOs se entregan a empresas que tienen todos sus procedimientos de seguridad muy apegados a la normativa y actualizados, obviamente, ¿no? Entonces, estas tres normas van a ser los que vamos a estar mencionando. Tal vez no vayan a ver en la presentación mucho en la norma oficial mexicana, yo se los voy a estar diciendo y si ustedes necesitan, les podemos enviar información resumida donde ustedes lo puedan hacer los comparativos o tener las referencias, ¿no? Que eso siempre es bastante útil para la hora de querer recordar algo. Bien, esta capacitación, como les decía, nosotros estamos apegados al tema de OSHA, pero no es una certificación como tal. Es una capacitación para concientización. Por lo mismo, a lo largo de la presentación van a ver algunos videos. El que van a ver en un momento es totalmente informativo y va con el tema de deslindar responsabilidades, porque al final siempre es importante que se acerquen a una entidad que tenga un DC3 que esté entrenado y que esté registrado en Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que les pueda hacer su firma y toda la aplicación de exámenes, etcétera, ¿no? Bien, vamos a darle el video.
Permítame, me dicen que no tiene audio el video. Pero se ve bien, David. Ok, bien. ¿Me puedes confirmar nada más Claro que para sí. ver si es un problema aquí? Porque sí es importante tener ahí también el audio. Perfecto. Este video se encuentra o podrían encontrar nuestra audiencia en alguna liga que podamos compartir con ellos para que también a lo mejor terminando la sesión puedan volver a verlo. Creo que sí podríamos acceder a ellos, y yo se los podría estar explicando un poquito, por medio del micrófono. ¿Cómo Perfecto. ves si lo hacemos así? Bien. Sí, Sí, para no dilatarnos. Yo creí que sí estaría bien, pero al parecer no lo detecta. Bien, se los voy a poner nuevamente y les voy a comentar cómo está todo el detalle. Bien, aquí ustedes pueden observar ahorita todo lo que es la parte, ya saben, de información con respecto a deslindarnos de este tipo de actividades. Perdón, ¿eh? No deslindarnos de las actividades, perdón, sino de todo lo que tiene que ver con la parte de certificación, ¿no? Eso se tiene que acercar como habíamos comentado. Bien, entonces tenemos diferentes tipos de energías: hidráulicas, mecánicas, térmicas, neumáticas, eléctricas. Y el proceso de bloqueo y etiquetado que nosotros tenemos identificado es para, por ejemplo, centros de manufactura o directamente para áreas de trabajo industrial, como es la obra directamente, ¿no? Obviamente, por todo lo que se maneja de peligros en áreas de trabajo, específicamente en la parte eléctrica, pues la parte de OSHA crea este tipo de acercamientos directamente con videos, como ustedes lo están viendo acá en la parte de abajo, y obviamente también tiene todo lo que son las encuestas y números de las personas que pueden estar o que están involucradas con accidentes, ¿no? Obviamente la parte de la capacitación y todo el proceso que nosotros les vamos a mostrar involucra poder tener los lineamientos ya adecuados de OSHA y seguirlos. Básicamente es para incentivarlos a las buenas prácticas. Entonces, es todo un requisito legal porque finalmente todo el tema de OSHA y de Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe estar relacionado ahí con esa parte certificada y pues se tiene que tener un contacto con personas que estén enfocadas directamente a ese tipo de labor para poder tener un éxito, digo, englobado, ¿no? Bien, una disculpa, es un poquito difícil escuchar y hablar al mismo tiempo ahí con el video y decirles más o menos cuál es la descripción, pero también como lo comentaba Heidi, en dado caso de que necesiten, pueden acceder a estos videos, se los estaremos subiendo a la plataforma. Bien, la importancia de los procedimientos tiene que ver con tres factores. Unos factores se podría pensar que le interesan más a uno que al otro, ¿no? Porque lo primero sería la seguridad del empleado, que le interesa al empleado y también le interesa al empleador. La otra sería el riesgo financiero, que es el factor más bajo, si así lo pudiéramos ver, el que menos uno observa, ¿no? El otro es el riesgo legal, que involucra al empleado y involucra también al empleador. Entonces, por lo general, los tres podrían tener el mismo peso para un empleador, para una empresa. ¿Por qué? Porque obviamente la seguridad del empleado, el hecho de no seguir las reglas o hacer algún tipo de violación, deriva en la parte de riesgo legal y de riesgo financiero, obviamente, ¿no? Entonces sí está muy enfocado esto a que ustedes puedan identificar que todo va hacia el factor humano, pero al final también lo que es el riesgo financiero y el riesgo legal, que luego también se hacen o se boletina a las personas por el tipo de situaciones que del accidente, el índole, si es un accidente menor o si es un accidente mayor y los despiden y obviamente pues eso va a su récord, ¿no? A su reporte. Entonces, es importante que se mencionen estos tres puntos. Obviamente nosotros vamos a estar muy enfocados a la seguridad del empleado. Y el riesgo financiero también se menciona, obviamente, porque hay que saber más o menos a cuánto incurren las multas, tanto en Estados Unidos como en México. Bien, como les comentaba, tenemos dos tipos de presentaciones.
alcanza para que veamos una presentación completa. Si podemos meternos un poquito más a la parte de construcción industrial, nos regresamos, pero en este caso veríamos la parte de fábrica. Obviamente todo depende del enfoque o de qué es lo que se esté haciendo, porque obviamente en el tema de la construcción industrial tenemos áreas que no están terminadas, áreas grises, tenemos también áreas que ya están funcionales y que tal vez puedan tener equipos que estén bloqueados o que estén encendidos y no se deban de apagar, etcétera, ¿no? Hay diferentes tipos de circunstancias entre uno y otro. Entonces, ahorita vamos a ver la parte de fábrica y en un momento más vamos a volver a la parte de construcción industrial. Bien, entonces, las 5 violaciones más graves que se dan por parte de empleados, los tenemos enfocados principalmente en la parte de caídas, ya sean en áreas o lugares altos, como es el número 3, que es el trabajo en andamios, o en la parte del número 5, que es en trabajo en escaleras. Pero si se fijan, hay bastante recurrencia en cuáles son los puntos de accidentes más comunes. Y es que la gente se caiga, que la gente se tropiece, que la gente se golpee. Básicamente esos serían los problemas más grandes. Ahora, las 5 violaciones, estas son las más graves, pero hay unas que son más del enfoque doloso, ¿no? De que una persona esté haciéndolas totalmente consciente. Hay ciertas violaciones que se hacen inconscientemente y obviamente esas pueden estar un poquito más relacionadas con las capacitaciones o con la información que tengan las personas, pero el porcentaje más alto, yo diría un 99%, se hace sabiendo que hay un riesgo de por medio, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, las principales violaciones dolosas, es la protección contra caída, sigue siendo lo mismo, por ser, por ejemplo, en lugares altos. Si estamos hablando de una línea de vida que una persona no la traiga, pues obviamente esa ya es una violación y es o puede ser una situación de riesgo muy alta, ¿no? La otra sería el bloqueo y el etiquetado, que en este caso también es lo mismo, áreas donde van a trabajar en un tablero y van a trabajar muy poco tiempo, tal vez van a trabajar y no están autorizados y únicamente van a mover para que la línea de producción pueda seguir avanzando. Eso se da muchísimo, trabajos en vivo y trabajos en área por tiempo y por aplicación. Entonces, definitivamente eso es el bloqueo y el etiquetado, no solo ahí, sino también en otros trabajos, es de las segundas causas más comunes de violaciones que la gente está totalmente consciente que hace. La otra parte es el cableado, las excavaciones, también por los equipos que manejan, y las prensas mecánicas, obviamente, por su misma naturaleza, ¿no? Que en este caso también guardan energía cinética. Recordemos, todo lo que hace o lo que se enfoca Panduit es para poder bloquear otros tipos de energías aparte de la eléctrica. Bien, un ejemplo, sanciones por violaciones, un fabricante de autopartes en Ohio por una situación que es que la OSHA declaró que no conectó la maquinaria de fuente de alimentación ni evitó su movimiento repentino antes del mantenimiento y servicio. O sea, se estaba trabajando en vivo en la maquinaria. Y eso es algo que obviamente en el tipo de normativas y de aplicación ya de los castigos o de los cargos por haber hecho algún tipo de esas situaciones, se involucra también la empresa y se involucra también el usuario. Entonces, en este caso hay eh, diferentes lineamientos o más bien diferentes líneas que se pueden seguir. ¿A qué me refiero? Si el empleador da totalmente la capacitación al empleado y el empleado comete este tipo de violaciones, pues obviamente sí se le carga también a la empresa, pero más bien se le carga también responsabilidad legal al empleado. Entonces, también todas las personas que están alrededor de él deben de ayudarlo a seguir las reglas y hacer las recomendaciones. Al final, como aquí en México también Secretaría del Trabajo y Previsión Social hace sus estudios y hace un dictamen de quién fue el culpable o cómo fue la situación, exactamente en Estados Unidos. Y aquí, si se fijan, 3.42 millones de dólares, pues es una multa bastante grande. Para empresas grandes tal vez las puedan absorber, pero recuerden que también se ve afectado a la parte de la reputación de la empresa. Las primas también de seguros aumentan por la cantidad de accidentes que ellos tengan en promedios anuales. Entonces afecta básicamente no la multa, sino todo lo que está detrás de ella. Bien, les comentaba que más importante que los elementos para controlar o para bloquear
es el programa de control de energía, los procedimientos completos que se dan. Entonces, los documentos oficiales que en un momento vamos a ver que tiene que ver con toda la parte de la revisión del procedimiento paso por paso y de qué es lo que debe de tener, el propósito y todo lo demás. Ahorita vamos a ver cómo se estructura ese documento. La capacitación, que debe estar determinada entre 6 meses, un año, pero debe de haber un acercamiento en el que físicamente también los empleados conozcan los elementos y hagan ejemplos para poder identificar los productos, los procedimientos, dispositivos de procedimientos de loto, que es lo que les menciono, cómo aplicarlos, y las inspecciones, que deben de hacerse de manera partidaria, también segregando las responsabilidades, o sea, hace que la persona que está haciendo todo el control no sea la persona que audita. Bien, vamos a ver un video, nada más creo que tengo una idea de cómo se puede poner. Ustedes me dicen si se escucha. Heidi, creo que no te voy a escuchar, pero si me lo puedes poner por el chat, porque me voy a quitar la bocina y voy a dirigir el micrófono para ver si se escucha Ok. bien, ¿sale? Sí, Un programa integral de bloqueo y etiquetado contiene 4 elementos: procedimientos, capacitación, dispositivos de bloqueo y etiquetado e inspecciones. Se deben elaborar procedimientos escritos para la revisión y mantenimiento de maquinaria específica. Dichos procedimientos deben identificar el alcance, propósito, autorización, reglas y técnicas utilizadas para controlar fuentes de energía peligrosas, así como los medios para asegurar su cumplimiento. Las empresas deben certificar capacitación o recapacitación sobre bloqueos y cuidados amparados por la OSHA, impartida por personas que tengan conocimiento de los requisitos de la OSHA sobre el bloqueo y etiquetado. El programa de certificación debe incluir la actualización de los registros de los empleados y las fechas de su capacitación. El grado necesario de capacitación se determina según las responsabilidades laborales del empleado. Hay 3 categorías de empleados: autorizados, afectados y otros. Los empleados autorizados son responsables de implementar procedimientos de control de energía y realizar las revisiones y mantenimientos necesarios. Los empleados afectados operan equipo o trabajan en un área en la que se implementan los procedimientos de control de energía. No son responsables del bloqueo ni del etiquetado, ni están autorizados para ello. Otros empleados pueden ser el personal de oficina o bodega, que pueden trabajar en un área en la que se utiliza un procedimiento de control de energía. Existen productos de bloqueo y etiquetado específicos a una aplicación que ayudan a controlar la energía y mejorar la seguridad de los trabajadores. El uso de estos dispositivos se rige mediante requisitos específicos de la OSHA. Por ejemplo, los seguros y las etiquetas deben estar estandarizados e identificar claramente al empleado que los utiliza. Las etiquetas deben ser lo suficientemente duraderas para soportar la exposición constante al ambiente, mientras que los seguros deben ser lo suficientemente sólidos para evitar que se rompan a menos que se utilice fuerza excesiva. Se debe realizar la inspección de los procedimientos de bloqueo y etiquetado, por lo menos una vez cada año, por un empleado autorizado, distinto al que utiliza el procedimiento de control de energía que se inspecciona. Las inspecciones garantizan que los procedimientos de control de energía siguen siendo adecuados, se siguen implementando de manera correcta y que los empleados están familiarizados con sus responsabilidades según los procedimientos. La documentación de la inspección debe registrar la máquina que está bloqueada y etiquetada, la fecha de inspección, el empleado responsable de bloquearla y etiquetarla y el inspector. La progresión exitosa de estos 4 elementos tiene como resultado un programa integral de bloqueo y etiquetado de control de energía. Bien, qué bueno que ya resolvimos eso del sonido. gracias, David. Bien, los procedimientos, entonces, la documentación por escrito debe tener ciertas características. Nosotros tenemos un machote, les comentaba, que es un documento en PDF que trae toda esta información. Es la información del encargado, por ejemplo, de hacer las actualizaciones de ese documento, la información también de cuál es el nombre de la máquina y aparte del nombre de la máquina, cómo está identificado, ¿no? Porque, por ejemplo, en ciertas áreas que tienen máquinas grandes, que son máquinas como revolvedoras, las ubican, pues, los empleados como revolvedoras, pero la máquina debe estar identificada tanto con ese nombre junto con el nombre real, que es ya con una numerología, ¿no?
Debe indicar el alcance, propósito, autorización, reglas, técnicas, básicamente hacer toda la referencia con respecto a cómo se debe de hacer el bloqueo en esa maquinaria. En un momento más, ya cuando terminemos casi la presentación, les voy a enseñar el PDF para que puedan ver ese ejemplo que nosotros tenemos, ¿no? Ese ejemplo que nosotros manejamos también se los podemos transferir para que vean más o menos cuáles son las características que debe tener. Bien, indicar los medios para exigir el cumplimiento del procedimiento. Además de que es el todo paso a paso para poder aplicarlo, también debe de haber una aplicación de reglas y de castigos, de multas, etcétera, ¿no? Para la aplicación de estas reglas. Es obvio que si no se siguen las reglas en base a algo que les pueda doler, tanto a los empleados como a los empleadores, pues se van a omitir y se van a empezar a dejar de lado, ¿no? Los procedimientos específicos ya para la máquina debe ser la declaración de cómo se utiliza el procedimiento, debe estar indicado, por ejemplo, cuántas energías están involucradas en esa máquina, si trae la parte hidráulica, neumática o eléctrica, e identificados también los puntos donde se van a poner los bloqueos. El procedimiento para retirar y almacenar el loto es tan importante como para bloquear. Ahorita vamos a ver que un 90% de las situaciones de riesgo se dan cuando ya se terminó el bloqueo inicial y se va a echar a andar la máquina. Es exactamente lo mismo que pasa con los hospitales y aplicaciones ya como de operaciones, ¿no? Eh, Buscan no dejar gasas, no dejar nada dentro del paciente y exactamente los mismos tipos de criterios se deben de seguir en la parte eléctrica para no dejar herramientas, para no dejar materiales metálicos que puedan provocar arcos eléctricos y un accidente, ¿no? Entonces, como tal, estos datos nosotros también se los vamos a estar mandando para que ustedes lo vean. Digo, todo esto es un extracto de la OSHA y también del tema de STPS. Entonces, así es como ustedes ya directamente lo pueden aplicar sobre un documento y tener ya una lógica, ¿no? Bien, vamos a ver nuevamente un video que es para la parte de los procedimientos de apagado. Un apagado completo y exitoso que utilice procedimientos de bloqueo y etiquetado requiere la ejecución de 6 pasos. Cuando el equipo deba apagarse para revisión o mantenimiento, asegúrese de entender el tipo y magnitud de la energía, los riesgos a controlar y los medios o métodos de control de energía antes de iniciar el apagado. Después de prepararse para el apagado y anunciarlo a todos los empleados afectados, apague el equipo utilizando los procedimientos normales para ello. Después de que la máquina esté apagada, puede desconectar las fuentes de alimentación para aislar el equipo, teniendo en cuenta que las máquinas pueden tener más de una fuente de alimentación. En caso de las máquinas de funcionamiento eléctrico, esto quiere decir desconectar el cable o enchufe que alimenta la máquina. No confíe únicamente en el botón o interruptor de encendido apagado. Tómese el tiempo para asegurarse de haber aislado al equipo de todas las fuentes de energía, probando los controles de encendido apagado o utilizando instrumentos de prueba. Recuerde dejar estos controles en la posición neutral o de apagado. En caso de las máquinas de funcionamiento eléctrico o paneles de control, también puede confirmar que no hay electricidad presente mediante el uso de un medidor de ausencia de voltaje. Una vez esté seguro de que el equipo está aislado de todas las fuentes de energía, el siguiente paso es bloquear la máquina correctamente para garantizar que no se restaure la energía mientras usted trabaja en ella. Para bloquear una máquina exitosamente, deben asegurarse todos los interruptores y controles de encendido apagado para evitar el acceso físico a ellos. Posteriormente, etiquete el equipo para proporcionar una alerta visual de que se está realizando el trabajo. Comience por utilizar una sujeción segura para poner la etiqueta en el punto de desconexión. Por último, firme con su nombre, escriba la fecha y el tipo de trabajo que está realizando. Después de que haya instalado los dispositivos necesarios de bloqueo y etiquetado, libere la energía almacenada y lleve al equipo a un estado de equilibrio mecánico. Ahora, aunque las palancas, válvulas e interruptores estén asegurados e inmóviles, revíselos nuevamente y verifique que todas las fuentes de energía estén aisladas. Realice pruebas de ser necesario. Asegúrese de que nadie pueda devolverlos a la posición de encendido. Pruebe nuevamente los controles de encendido apagado y déjelos en la posición neutral o de apagado. Cuando la maquinaria esté completamente desactivada y todo el movimiento se haya detenido, será seguro iniciar el trabajo. Seguir estos 6 pasos tiene como resultado un apagado exitoso y completo que utiliza procedimientos de bloqueo y etiquetado.
Bien, son 6 pasos como mínimo. Hay empresas que tienen hasta 9 pasos, hasta más, dependiendo de cuál es el nivel de seguridad que estén aplicando. No es lo mismo una empresa dedicada, por ejemplo, a la minería, donde se maneja heavy duty materiales o equipos muy grandes, muy pesados, a una empresa que maneja la parte de alimentos y bebidas, donde se tienen más bien bandas de transportación, no para materiales o materia prima grandes, sino para materiales pequeños, ¿no? En este caso, medios de seguridad, también ópticos, etcétera, que complementan esas líneas, tienen el objetivo de minimizar los riesgos en el uso diario, pero para mantenimientos y para aplicaciones estrictamente de reparación de las máquinas se utiliza el concepto del loto, ¿no? Entonces, en el procedimiento de apagado, recuerden, hay que prepararse para el apagado y anunciarlo, apagar la máquina o los equipos, aislar la máquina o equipos. Con aislamiento de máquinas o equipos se refiere a hacer las desconexiones físicas entre el contacto y la clavija. Si eso no se puede, ver obviamente por desconectadores y ver también por la parte de interruptores termomagnéticos es primordial para evitar arcos eléctricos. Utilizar los dispositivos de loto, que si se fijan es la parte o una de las partes ya de las últimas partes del procedimiento. Liberar la energía almacenada, esto es importante, no solo es energía eléctrica, también puede ser energía cinética con resortes, puede ser también la parte de energía hidráulica que esté en alguna posición el pistón y que se vaya regresando poco a poco, o que pueda regresarse intempestivamente. Y puede ser también la aplicación de energía reflejada en gravedad, ¿no? Algún elemento que estaba detenido porque en ese proceso se quedó la máquina y que a la hora de hacer algún movimiento interno para mantenimiento puede soltar esa pieza y caer, ¿no? Entonces, recuerden que prensas y otros elementos estaban mencionados al principio de la presentación como accidentes muy comunes, ¿no? Bien, vamos a ver también el procedimiento de encendido. El de apagado es muy importante y es el principal, definitivamente, pero luego el procedimiento de encendido también es el punto en el que todo mundo se pone o se activa nuevamente y se tiene esa responsabilidad de echar a andar los equipos, ¿no? Entonces, vamos a verlo. El encendido de una máquina tras la realización del trabajo requiere la ejecución de 4 pasos. Cuando el trabajo en la máquina haya finalizado, siga los procedimientos para devolver al equipo a las condiciones de funcionamiento. Primero, asegúrese de retirar todas las herramientas, reconectar todas las líneas y poner las protecciones de la máquina en su lugar. Antes de retirar el seguro y la etiqueta y reactivar el equipo, avise que el equipo se va a encender nuevamente y confirme que todos los empleados están en una posición segura. Ahora los dispositivos de bloqueo y etiquetado se pueden retirar por el empleado que los aplicó. Si usted es el último en desbloquear, notifique al supervisor del área antes de restaurar la energía. Cuando el trabajo haya finalizado y se hayan retirado todos los seguros y etiquetas, restaure la alimentación del equipo. Antes de marcharse, es una buena idea solicitarle al operador responsable que le haga una prueba al equipo para asegurarse de que está funcionando correctamente. Seguir estos 4 pasos tiene como resultado un encendido exitoso y completo que utiliza procedimientos de bloqueo y etiquetado. Bien, creo que observaron ahí hay en el video, en este como en el anterior, una perillita amarilla. Ese equipo se llama VeriSafe. Hablando de energías almacenadas, tenemos, obviamente hay energías, como les decía, cinéticas, etcétera, y también está la parte de las energías eléctricas almacenadas en diferentes elementos, capacitores, tableros de control para la parte electrónica, variadores de velocidad, centros de control de motores, equipos que almacenan energía para su funcionamiento común y corriente. Inclusive también transformadores muy grandes sin resistencias de descarga tienden a almacenar una cantidad de energía no estática, pero sí una energía para liberarse muy rápidamente. Ya saben, una energía almacenada en un elemento similar, pero no de la misma naturaleza, como un capacitor, ¿no? Capacitores y la parte inductiva tienen diferentes funcionamientos o naturalezas que obviamente las hacen almacenar energía, ¿no? Entonces, dentro de esa parte, ya
involucrándolo, perdón, con la parte de la puesta en marcha. Hay que preparar la máquina para la puesta en marcha. Eso es definir que todos los elementos o herramientas que se utilizaron ya no se están utilizando o que ya no están directamente puestas en el tablero en sí que se estaba trabajando. Y obviamente también hacer la reconexión, ¿no? Antes de esto, hay que anunciar que se van a retirar todos los dispositivos, como lo vieron en la parte del apagado, es exactamente lo mismo. También se busca anunciar a a todo el personal, ya sea autorizados, involucrados o los otros, que en otros pues es toda la parte operativa o más bien toda la parte administrativa de una empresa, retirar los dispositivos del loto y encender obviamente la máquina para ver que todo el funcionamiento está en orden exactamente como se inició al principio, ¿no? Bien, otra característica es los requisitos de capacitación que se requieren no diariamente, perdón, anualmente como mínimo para una empresa. Entonces, en se debe la persona debidamente capacitada y autorizada debe de enseñar la parte de la identificación de fuentes de energías peligrosas, métodos y medios necesarios para el aislamiento de control de energía y métodos para verificar la efectividad del aislamiento energético. Recuerden, los empleados autorizados son los únicos que tienen permiso para hacer reparaciones. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay muchos empleados operarios, por ejemplo, como empleados afectados, que son los empleados que están trabajando directamente, por ejemplo, en una línea de producción o en un área eléctrica, y son empleados que no pueden modificar o arreglar una máquina por el simple hecho de que ellos ya han visto cómo se repara, etcétera, ¿no? Se tiene que tener ese criterio y por eso únicamente los empleados autorizados pueden hacer bloqueos y también hacer los mantenimientos, obviamente. Con los afectados deben de recibir capacitación respecto a la finalidad de cómo respetar todos estos medios para identificación, hablando de las etiquetas, hablando de los candados. Obviamente un candado debe de tener ciertas características, ser dieléctrico en el caso de áreas eléctricas y en áreas mecánicas, por ejemplo, como para válvulas de esfera, que sea laminado para el tipo de aplicación, siendo un poquito más ruda o con elementos muchos más grandes y pesados, se utilizan candados un poco más grandes. Al final los candados de loto y todos los medios de identificación tienen una fuerza mayor, no mayor a 50 libras, si no estoy equivocado, para que se puedan violar en dado caso de que la máquina tenga algún otro funcionamiento o ya se quiere echar a andar y no esté la persona adecuada en ese momento. Bien, entonces, los afectados deben de recibir toda la parte de capacitación y deben de respetar el uso de las etiquetas de advertencia. Igual los otros empleados, todos los empleados, y con esto resumo toda la parte, por ejemplo, administrativa, contadores, etcétera, que no están involucrados en el área en piso o en el área de producción, no están involucrados con las áreas de mantenimiento, sin embargo, deben de estar avisados de todas las reglas y normativas y obviamente seguirlas en base a las recomendaciones, ¿no? Por eso se recomienda siempre que todas las personas que están en la empresa reciban este tipo de capacitaciones, aunque sean las partes básicas en el caso de los empleados de los otros o no autorizados. Bien, los dispositivos de procedimiento deben de estar enfocados a una base tanto de Estados Unidos como México, tienen las mismas recomendaciones y las mismas observaciones. Y entonces los candados no deben de utilizarse para algún otro efecto que no sea identificar elementos de loto. ¿A qué me refiero? Pues, viceversa también, no pueden agarrar ustedes un candado común, un candado de una ferretería para ponerlo directamente en un loto si es que no se tiene algo a la mano, ¿no? Esa es parte o responsabilidad también del empleador, poder suministrar todos estos elementos. Eso se menciona en la normativa, eso es importante. Ya saben, tanto hay responsabilidades del empleado como del empleador, y si el empleador no toma en cuenta el darle capacitación a sus empleados o postergar las compras también de los elementos de loto, eso puede incurrir en una multa muy, muy fuerte, ¿no? Porque una cosa es que los empleados no hayan aplicado y otra cosa es que no haya elementos para poder utilizar un mantenimiento o hacer un mantenimiento adecuado, ¿no? Entonces, como tal, tienen de estar estandarizados, color, forma, tamaño. Deben de aguantar cierta fuerza, pero digo, no excesiva, pero sí una fuerza suficiente para no caerse fácilmente. Y los etiquetados también deben de tener exactamente la misma característica, ¿no? Las etiquetas no pueden ser un papel que diga no activar, no energizar. Como lo vieron, hay etiquetas que son plastificadas y que tienen un arillo de protección o un arillo de fuerza para que no se puedan caer fácilmente.
Las etiquetas ya en específico, norma oficial mexicana marca ciertas características de las etiquetas. De hecho, eso se los vamos a transferir porque la etiqueta se deriva en tres partes, en tres tercios, si así lo pudiéramos ya poner como la parte matemática. En el primer tercio, ustedes tienen la información más importante, que sería cuidado, peligro. En el segundo tercio, ustedes tendrían la información de qué es lo que no se debe de hacer o lo que se debe de hacer con el equipo, no energizar, no encender, y en la parte de abajo ustedes tendrían los datos de la persona que lo está aplicando. ¿Por qué les digo todo esto? Nosotros vendemos etiquetas o tenemos etiquetas con muchas características de colores según la normativa, ¿no? Que debe ser blanco, negro, rojo y amarillo. Son los que se permiten para toda la parte de aplicación de las etiquetas. Ahora, las etiquetas también las pueden hacer ustedes, se pueden plastificar, se les pueden poner anillos de protección y se le puede poner incluso la imagen de la persona, ¿no? Eso es algo para lo que somos siempre muy abiertos, porque si ustedes lo desean así, así lo pueden hacer, pero por lo general el tema del mantenimiento casi siempre se hace con conceptos de rotación muy alta. Entonces las personas que están trabajando un día, puede que al otro día no estén trabajando y tengas una cuadrilla de otros 15 nuevos, ¿no? Entonces, para eso se utilizan este tipo de etiquetas no personalizadas. Les digo, estandarizadas al final y capaces de resistir una fuerza de al menos 50 libras, que son 25 kilos más o menos. La intención es que si les cae agua no se degraden y se caigan inmediatamente, que si pasa alguien y la roza con el hombro o la toca, no se vaya a romper fácilmente, porque obviamente son elementos que sí se pueden romper si aplicamos fuerza grande, ¿no? Fuerza, un nivel de fuerza más grande, pero eso ya sería una violación, ¿no? Y en el término de las leyes, pues ya sería hasta como un intento de hacerle daño a alguien, ¿no? Entonces, obviamente se van con ese criterio de que si hay algún elemento, no sé, de clima o de funcionamiento de toda la red que pueda afectar la etiqueta, no se vaya a caer tan fácilmente. Bien, las inspecciones, ya básicamente, como les decía, para evitar ser juez y parte, se deben de asegurar que el personal todo completo comprenda todo esto y que se registren inspecciones o auditorías directamente para la parte del loto y que no sea obviamente el gerente de mantenimiento el que hace las inspecciones, sino algún elemento alterno. No con esto quiero decir que no esté dentro de la empresa, sino que que no sea el mismo departamento, ¿no? Para registrar que la máquina está sujeta a tareas de bloqueo e identificación de manera adecuada. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, si un tablero en un momento le hicieron un retrofit, que es toda una remodelación y aumentaron interruptores o cambiaron el punto de alimentación, obviamente el procedimiento para bloquear ese tablero, esa máquina, debe de cambiar también. Y eso se debe de ver también en, en las auditorías anuales o auditorías cada 6 meses, etcétera, ¿no? O el último de los puntos y más importantes es capacitar a los empleados en cuanto vayan entrando, ¿no? Desde el tema de seguridad en las áreas de trabajo, que es lo demás que incumbe puntos altos, etcétera, hasta la parte eléctrica, que es como la que estamos mencionando en este momento. Bien, vamos a ver la parte de la responsabilidad de las tareas de bloqueo de etiquetado y demás del personal. Creo que ese es el video en donde se mencionan los etiquetados grupales, entonces ahorita en un momento más lo aclaramos exactamente qué es. El bloqueo y etiquetado en grupo deberá proporcionarle a los empleados el mismo nivel de protección que los dispositivos personales de bloqueo y etiquetado. Se deberá asignar un empleado autorizado principal para supervisar las actividades de bloqueo del grupo de trabajadores. Si varios grupos están involucrados, cada uno deberá contar con un empleado autorizado principal. Se deberá asignar la responsabilidad general de bloqueo y etiquetado a otro empleado autorizado para coordinar el procedimiento. Durante los procedimientos, cada empleado autorizado deberá poner su propio dispositivo de bloqueo o etiquetado en la caja o cierre grupal de bloqueo. También deberán retirar su propio dispositivo tras la finalización de la revisión o mantenimiento. Cuando finalice su turno, llévese su seguro después de que el siguiente turno haya empezado. La continuidad es crucial. Deje que la persona del siguiente turno ponga su seguro en su lugar antes de que usted retire el suyo.
Cuando haya contratistas externos trabajando en sus instalaciones, deberán existir comunicaciones y acuerdos sobre los procedimientos de bloqueo y etiquetado utilizados para garantizar la seguridad de todos. Si el empleado autorizado que aplicó un dispositivo de bloqueo y etiquetado no está disponible, el empleador deberá hacer todos los esfuerzos razonables para contactarlo, con el fin de garantizar que el empleado sepa que el dispositivo fue retirado antes de que regrese al trabajo. Si los dispositivos de bloqueo o etiquetado se deben retirar temporalmente para probar o mover la máquina, se deberán utilizar los procedimientos regulares de encendido y apagado para activar y desactivar el equipo o maquinaria. Bien, en la parte de bloqueo grupal, la intención es que si hay varias cuadrillas trabajando en un área, se pueda tener control de cada una de ellas y de si siguen o no trabajando con este tipo de cajas. Obviamente la persona que está en el estrato más alto va revisando cuáles son las cuadrillas que van saliendo, dependiendo de cuáles son los candados que se van retirando de la caja. Esos candados obviamente no se ponen únicamente en la caja. Donde está trabajando el empleado también se hace una redundancia y se ponen los dispositivos de bloqueo, ¿no? Tanto este que ustedes ven aquí, que es una caja, como el dispositivo de bloqueo múltiple, que es un candado que se abre tipo mariposa, son elementos que se pueden utilizar cuando están trabajando varias cuadrillas, ¿no? Pero lo que se busca es siempre tener como esa escalación o escalar de esa manera más bien, para que, para que pueda haber un responsable que sepa quién sigue trabajando en el área y quienes no se han retirado también, ¿no? Porque es importante el que estaba trabajando y se fue, y el que se retiró, pero sí se retiró o no se retiró y dejó el candado, etcétera, ¿no? Bien, de demás personal, obviamente hay diferentes características dentro de norma oficial mexicana, como el cambio de turno, que debe estar presente la persona que va a estar trabajando en el otro turno para poner su candado y poner su identificación, y así sucesivamente, ¿no? No se debe dejar ahí para luego darle la llave a otro empleado, porque la llave debe ser independiente para cada uno de los candados y las personas que lo llevan. Contratistas externos es la misma característica. Muchas empresas lo dividen por colores. El color rojo es para mantenimiento, el color amarillo es para reparaciones o más bien movimientos de área, el color azul es para contratistas, etcétera, ¿no? Entonces, tanto debe de estar identificado el loto que ellos están utilizando, como también las reglas que se están aplicando dentro de los procedimientos que ustedes ya inicialmente tomaron en cuenta y que les entregan antes de que empiecen a trabajar. En el caso de empleados ausentes, pues siempre que un empleado deja un loto puesto, digo, en muchas empresas obviamente hay un cargo porque se rompe el candado, pero al principio se le busca al empleado. Se busca que el empleado tenga la responsabilidad de, oye, ¿sabes qué? Tu candado está aquí puesto, ok, lo olvidé, o sí se tiene que quedar ahí. Incluso si se tuviera que quedar ahí, pero no se hubiera hecho el cambio de turno de manera adecuada, hay que romper el candado. Entonces, son características de la normativa que ya ustedes tendrán también oportunidad de echarle un poquito más el ojo, pero empleados ausentes es como se maneja más o menos. En el tema de retiro provisional, también, si una máquina se va a retirar o más bien va a empezar a trabajar para hacer algún movimiento o poder hacer, acoplarla a un punto, a un estado, también se tiene que quitar el loto e inmediatamente volverlo a poner. Bien, vamos a pasar un poquito más rápido. Les decía, ya terminando aquí había un examen final, una discusión y todo el punto para empezar a revisar qué les parece la presentación y qué otra información necesitan, porque como saben, es una presentación que en una hora no se puede ver mucho. La verdad es que esta presentación está más bien para unas 2 horas o 3 horas, y lo que podríamos hacer, que lo vamos a hacer obviamente en el próximo webinar, es dar la otra parte también para construcción industrial. Ya por último, les voy a enseñar las soluciones de Loto. Obviamente todo lo que tiene que ver con el seguro de termomagnéticos, ya sean europeos o americanos. Aquí vemos uno americano, que es uno de los enchufables, y aquí vemos un europeo de los pequeños que llevan un bloqueo tipo Paradin. También están los interruptores o los bloqueos para interruptores termomagnéticos o interruptores más grandes. Obviamente, dependiendo la dimensión, ustedes van a tener un bloqueo más grande o más pequeño. Estos son los dispositivos de bloqueo múltiple. Estos se pueden utilizar no solamente para la parte eléctrica, sino para la parte mecánica, siendo que hay ciertos elementos que ni nosotros ni otras marcas manejan. Elementos de bloqueo, me refiero, por ejemplo, para esta válvula de compuerta, que tiene también el vástago en la parte de arriba. Válvulas muy grandes, pues no tenemos bloqueos de plástico grandes, ¿no? Entonces se utilizan estos bloqueos múltiples con el chicote para poder manejar o espacios muy grandes o equipos que no se pueden bloquear tan fácilmente con otros elementos.
Hay bloqueos prácticamente para todo elemento eléctrico. La normativa marca que es de 50 volts hacia arriba que se tiene que hacer un bloqueo eléctrico y como todos los elementos eléctricos que nosotros manejamos están a 120 volts, prácticamente todos deben de tener un bloqueo. Entonces, están para las clavijas normales, para las clavijas sencillas y también el de aplicación para los contactos, que en este caso se ve de color rojo, tiene el mismo sentido, el mismo funcionamiento básico que tiene un bloqueo, por ejemplo, como para niños, para evitar que se vaya a conectar algo, nada más que obviamente esto está más informado y es aplicación en base a la normativa. A lo que me refiero es que prácticamente cualquier elemento tiene un bloqueo de loto. Aquí vemos un interruptor de casa o interruptor de oficina, tanto de palanca como interruptor de balancín. Y lo que les comentaba con el tipo de válvulas, de compuerta, de bola, de esfera, etcétera. Este es el bloqueo que tenemos para la parte neumática, diferentes diámetros dependiendo de cuál sea la unión o la toma que ustedes están utilizando. Y obviamente ya para tomas automáticas o tomas de uso rápido no se puede poner por el bloqueo que hace la lámina. Manejamos ya por último todo en kits. Eso es importante porque ustedes tal vez empiecen a querer comprar candados y compren únicamente los candados, les falten las etiquetas, les falten también los bloqueos para las válvulas y prácticamente en todas las empresas, aunque sea la parte únicamente de oficina o un CEDIS, se tienen las válvulas de esfera, los interruptores grandes hasta 800 amperes, los interruptores pequeños derivados desde 5 amperes hasta 100 amperes en el caso de los enchufables o los de Rieldin. Entonces, nosotros recomendamos que se enfoque un poco más hacia la parte de mantenimiento, contratistas, electricistas y que se tenga identificado, ¿no? Porque pues prácticamente ese es como el medio más profesional para tenerlo ya en un área identificada toda la parte del loto. Les decía, las etiquetas de identificación las tenemos tanto con aplicación, obviamente en español, en inglés, con los dos idiomas, con una aplicación también en rollo, como este que tenemos aquí, para utilizarlas en diferentes áreas y obviamente este tipo de etiquetas también son reutilizables. Se pueden borrar ya que están plastificadas y se borran y se puede volver a poner sobre la etiqueta, ¿no? Porque obviamente se busca que no sea desechable totalmente. Bien, les comentaba de las soluciones que tiene Panduit. Ya, por último, para terminar esta presentación, el VeriSafe es un equipo medidor ausencia de tensión. Una cosa es medir la tensión con un multímetro para saber exactamente qué tensión hay y otra cosa es buscar y hacer un barrido en todo el tablero para determinar que no hay voltajes peligrosos que puedan afectar a una persona. Eso es lo que hace este equipo. Este equipo se instala en ese tipo de tableros que tienen cargas inductivas o más bien capacitivas, que manejan variadores de velocidad, centros de control de motores, ya una aplicación un poquito más industrial. Y el equipo sustituye el error o sustituye el equipo que puede generar un error humano para esta aplicación o para este punto en específico, que es el multímetro. Lo sustituye y sin abrir el tablero, sin meter manos, sin ponerse en riesgo, el equipo les dice si el tablero está o no energizado. Créanme, hay tableros que tardan hasta 15 minutos en perder energías peligrosas y los clientes vuelven a apretar el botón, sigue sin estar energizado y ya después de pasar ese tiempo, pues ya encuentran una condición aceptable que es la de color verde. Entonces, no me quería ir sin enseñarles esa solución porque el loto ustedes lo pueden encontrar básicamente en muchos proveedores, pero esta es una solución que Panduit inventó, que Panduit ha desarrollado ya desde hace unos años y que obviamente va enfocado a reducir también el tema de los costos por el tamaño que tiene y al tema del riesgo por los acercamientos, ¿no? Entonces, miren, este video se los voy a compartir, digo, lamentablemente por los problemas técnicos que tuvimos no fue posible ver esta parte del video, pero es para el programa integral de seguridad, que obviamente incluye la parte de las capacitaciones, lo que hemos estado nombrando hace unos momentos, ¿no? Que los procedimientos también se hagan al pie de la letra, en base también a los documentos como los que nosotros les podemos compartir. Por ejemplo, aquí vemos un procedimiento de bloqueo donde se identifican las energías y se hace toda la mención para apagarlas y obviamente cuáles son las energías, quién es el encargado, cuáles son la identificación de la maquinaria y todo lo demás. Este documento se los vamos a compartir junto con lo que es norma oficial mexicana, en todo lo que es el resumen de lo que se maneja de la 004. Protección de equipos de seguridad y todo lo demás para que ustedes también puedan hacer referencia por si tienen dudas en algún momento. Pero, digo, ya para terminar, me gustaría que si tienen alguna duda, me la fueran comentando para abrirles los micrófonos.
Gracias, David. Tenemos dos preguntas. Ok. Esteban Favela nos pregunta, ¿los dispositivos de bloqueo para interruptores termomagnéticos aplican para cualquier marca? Sí, aplican para cualquier marca. Obviamente hay interruptores que son más anchos en esa pequeña pestaña. En la pestaña, pues, que tienen de encendido y apagado. Y nosotros tenemos tres tamaños. Prácticamente el tercer tamaño aguanta interruptores, como un termomagnético con falla a tierra de 1200 o 1100 amperes. Digo, para no decir marcas, para no decir, algo de Schneider, de Beticino, de Siemens, etcétera. Sí, en dado caso de que no se pueda, manejamos otro bloqueo, que es un bloqueo que se pega a la pared del tablero con una cinta de doble cara y se hace una extensión de una palanca para detenerlo en ese punto y se le pone un candado. Obviamente ya con eso se ve que está bloqueado y se puede hacer también un poco de fuerza hacia arriba, pero dependiendo del tablero, si ya es un tablero, por ejemplo, con un interruptor más grande, un electro, por ejemplo, que ya tiene la acción del resorte, por ejemplo, ese tipo de interruptores ya se utilizan con bloqueos grupales o bloqueos de chicote. Entonces sí, se puede prácticamente para cualquier elemento y en el caso de los interruptores, ya sea para un tablero i-line de una marca o para otro, siempre tenemos los tamaños. Es más complicado en seccionadores que sean muy viejitos o en aplicaciones también de interruptores electros que no tengan una palanca para poder manejar el bloqueo, ¿no? Listo. Gracias. Él mismo nos pregunta dónde puede consultar los modelos y capacidades disponibles. Bien, mira, si gustas, en un momento más aquí en el chat, creo que está por aquí. Déjame. Si gustas ahorita en el chat, les ponemos. Aquí está. Les estoy enviando mi correo. Mándenme un correo, yo les mando los extractos. Ya en específico podemos ver hasta por muestras, porque básicamente todo esto se hace, digo, son elementos pequeños, ¿no? Y si necesitan alguna muestra como para ver si cabe en algún interruptor, se las podemos mandar también para que lo puedan contemplar. No hay problema. Creo que sí se fue mi correo por el chat. Si hay problemas, ahí me avisas, Heidi, y lo volvemos a subir o lo digo al final de la presentación. Gracias. Nos Ujú. pregunta Víctor Jiménez, si se da el caso por una falla, ¿cuánto, cuánto de voltaje aguanta los bloqueos? Muy bien. Mira, los bloqueos son plásticos. Entonces, el caso de una falla, cuando las fallas son mecánicas, aguantan 50 libras. O sea, estamos hablando de que si hay un movimiento mecánico muy fuerte, o pasa un coche, o no sé, un cochecito transportador en un área y golpea y roza los elementos mecánicos, se van a caer si les pega muy fuerte. Y obviamente nosotros estamos más o menos con ese concepto de que son 50 libras. Al final, si estás hablando más bien de fallas eléctricas sobre los bloqueos o que un bloqueo aguante una energía eléctrica como para poder cuestionar su fuerza dieléctrica o su rigidez dieléctrica, que es la oposición a la circulación de la corriente, ya estamos hablando de que ya no se involucra ahí el método para el bloqueo. Porque si te fijas, si hubiera una falla en el brinco de un interruptor, un arco dentro del interruptor y el interruptor se quemara, pues tú lo que estás bloqueando es la pestaña de afuera. Entonces, ya si es una falla eléctrica, obviamente ya el bloqueo no es el que hace la función de eliminar esa falla, sino únicamente de mantener abierto el circuito. Y bueno, si se fijan dentro de las recomendaciones que hace OSHA, es también eliminar la conexión física que hay de la máquina hacia la alimentación eléctrica para evitar que pueda haber un arco, ¿no? Ya cuando alejas un equipo de una alimentación eléctrica, ya tampoco hay energías almacenadas dentro del equipo, pues ya es mucho más fácil ser certero en decir que ya no hay alimentación eléctrica. No sé si te respondí, ingeniero, ahí la pregunta, porque lo que entendí es que sobre las fallas, cuánto puede aguantar el equipo, pues está la parte de cuánto aguanta eléctricamente, que no está involucrado en eso, y está la parte de mecánicamente cuánto aguanta el material, que serían 50 libras. Listo. Gracias. También nos pregunta, Pandu, ¿tienes software para hacer mapas de bloqueo? Fíjate que tendría que preguntar porque lo que tengo entendido es que no lo manejamos. Por mapas de bloqueo me imagino que
quieres que se haga automáticamente, no sé, poner por las áreas cuánto es lo que se va a quedar y que salga todo el procedimiento. No sé si me puedes replantear la pregunta. ¿Qué es lo que quieres que haga el programa del mapa de bloqueo? Eh, no sé si me puedes apoyar con eso y ahorita si quieres pasamos a la otra pregunta y ahorita que la reformulen, que me la comenten. Nos preguntan, ¿Panduit tiene bloqueo especial para pulsores? Para pulsores te refieres a botones push de los grandes de media pulgada o de dos, más bien de 2 y de 2,5 pulgadas, sí. Como para tableros, para arranque y paro, sí, sí se tienen. Y son bloqueos plásticos. Miren, déjenme, si ya estamos aquí. Esta sería la información que yo les mandaría, donde vienen pues prácticamente todos los elementos que nosotros manejamos. Bloqueo para botones. Déjame ver si no me lo pasé. Pero se maneja uno que tiene una carcasa transparente. Ese bloqueo de botón se instala directamente en el botón, o sea, se quita la base del botón, se pone una base para ese bloqueo y lo que hace es que queda un espacio disponible para que se ponga una carcasa transparente. La carcasa transparente bloquea de poder tener acceso al botón, pero se necesita desde un principio quitar el botón y ponerlo, ¿no? Entonces sí, sí lo tenemos. Se los puedo mandar si me lo mandan al correo para no dilatarnos más aquí buscando el producto. Bien, ¿qué más? Em, Nos dice Diana Montoya, justo lo tienes en la imagen, yo utilizo software de Brady para Ujú. hacer los mapas de bloqueo y los elementos que utilizo son Panduit. Quisiera solamente hacerlo con productos Panduit. Ya te entendí. Bien, déjame revisar porque sí tenía la conciencia de que Brady lo tiene o maneja un software para alguna actividad, no sé exactamente cómo quedaba descrito, pero déjame lo reviso y te mando la información. Si eres tan amable y me puedes mandar un correo a la dirección que les mandé ahí por medio del chat, yo te lo mando sin ningún problema. Lo Al parecer revisamos ahí con el área técnica. no muchos les llegó el chat, pero el correo es dag@panduit.com, Así es. dag@panduit.com. Ah, Y bien. también, bueno, nos piden si podemos compartir este catálogo de dispositivos de bloqueo. Y Sí, bueno, sin ningún problema. ujú, estos son todas nuestras preguntas. Les agradecemos mucho el tiempo que compartieron con nosotros para este webinar. Esperamos que el tema haya sido importante para el desarrollo de su trabajo o para la asesoría con sus clientes. Les agradecemos que, bueno, nos sigan en nuestras redes sociales para que se sigan enterando acerca de los webinars que tenemos planeados este año. Es un calendario extenso y bueno, pues poco a poco les vamos